insufrible. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. A la espera de los anuncios del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que serán en la jornada de hoy, los precios están volando por toda la incertidumbre de cómo puede impactar una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, que es lo que se espera, entre otros anuncios. Fíjate, el presidente de la Confederación de Almaceneros de Buenos Aires, Fernando Sabore, decía lo siguiente. Los precios que vimos en los mayoristas, que tuvimos que reponer mercadería, fueron tremendamente agresivos. Estamos hablando de una variación entre un 30 y un 50%, y digamos que con diferencias muy notables en lo que es de un mayorista al otro. O sea, un ejemplo, en un mayorista la lata de durazno estaba a 7.60, en otro estaba a 1.000 y en otro estaba a 1.333 pesos. Entonces, ¿cuál es el precio real? Está bien, vos decís comprarlo estando de 7.60. Sí, obviamente lo compré ahí, pero no puede haber esas diferencias. Con este panorama, ¿conviene estoquearse hoy o hay que esperar por lo menos las medidas económicas? No, yo digo que hay que esperar las medidas, O sea, yo hoy voy a ir nuevamente al mayorista, digamos, lápiz en mano y cuaderno, a tomar precios para un poco regular mi negocio. Sí. Bueno, hay mucha confusión, ¿no? También en los precios, porque algunos ya ajustaron, otros ajustan de más. Es un momento de mucha confusión también. De hecho, los que tenían que pagar ayer la tarjeta de crédito con consumos en moneda extranjera, los bancos no sabían a qué valor cobrarle ese dólar. Sí, muchos se habían frenado, ya se empezaron a cobrar, llegaron a cobrar hasta 1.200 pesos el dólar, con todos los impuestos. Y lo que tenés con los alimentos es que hay alimentos que al salir de precios justos están pegando un salto muy grande, en especial aquellos que son de el consumo de aquellos que tienen menores recursos, aceites, harinas, fideos, arroz casi no hay, arroz casi no hay, pero todo eso pega un aumento muy grande que es mucho más alto que el 50%. Diana Mondino, la canciller, ayer en diálogo con Luis Majul y José del Río en La Nación Más, decía que los precios encuentran su cauce solos. Hoy llegaron listas de supermercados con aumentos del 25 al 100%. ¿Cuánto les preocupa esto? Muchísimo. ¿Y qué se puede hacer? Nosotros creemos en que los precios no los podemos determinar desde el gobierno. Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. ¿Por qué en otros países del mundo, o en Argentina mismo, estas mismas empresas no subían los precios antes y ahora sí? Porque nadie compra. ¿Cuánto tarda eso en educar al consumidor argentino después de 20 años de una cultura distinta? No te hace falta demasiada educación. Si no tiene plata en el bolsillo no va a comprar cosas muy caras. Pero el otro día, a ver, el sábado y el domingo una especie de estampida de compras. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo que las cosas suben, justamente. Entonces tratás de comprar antes de que no te alcance para comprarlo o que sea más caro. Bueno, atrás se escuchaba la voz de Del Río, que quedó tapado cuando aparece después Majul diciendo que había vivido una estampida de compras, cuando Del Río le dice son alimentos. O sea, son cosas de primera necesidad. No es que vos te podés privar de comprar alimentos. Lo que ocurre es que empeora mucho la calidad de tu alimentación si es que lográs alcanzar a comprarlos, digamos. Dos cosas. De lo que dice Diana Mondino, dice, bueno, los alimentos nadie convalida esos precios. Bueno, las consultoras ya están hablando de que la inflación de alimentos de diciembre va a ser de alrededor del 30%. Solamente de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y lo otro es que Diana Mondino te va adelantando un poquito qué es lo que va a hacer, porque dice, si no tenés plata, no lo comprás. Y si los precios suben, pero tus ingresos no suben... Bueno, es pérdida por adquisitivo y tenés que reemplazar consumos en el mejor de los casos. Mientras tanto, Victoria Villarroel, la vicepresidenta que participó ayer de la primera reunión de gabinete del gobierno de Javier Milei en Casa Rosada, dijo que la orden es, revisar todos los contratos que hay en el Estado, incorporaciones a plantas permanentes, etcétera. Fue muy productiva, tuvimos la primera reunión de gabinete y mañana nos volvemos a reunir para tratar diferentes temas. Creo que es muy importante que los políticos que hemos sido recién electos y que recién hemos asumido ya a las 8:30 estemos reunidos trabajando y esta costumbre se dé constantemente como corresponde a cualquier argentino que tiene un trabajo. ¿Cuál es la agenda de hoy, Victoria? Hoy hemos hablado de diferentes temas legislativos, económicos, etcétera.
Bien, a la espera de los anuncios de hoy a las 5 de la tarde de Luis Toto Caputo, va a haber una nueva reunión de gabinete esta mañana en Casa Rosada, va a haber una nueva conferencia de prensa también de Manuel Adorni, el vocero presidencial, que después anunciaba que se van a revisar todos los contratos del personal y exigir presencialidad total en el Estado. En la reunión de gabinete se habló de la necesidad de un armado de inventario general, no solo de bienes, sino no solo de recursos físicos, sino también un inventario con el estatus de todo el personal de la Administración Nacional. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares. Y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades y, como último punto, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. Bien, el tema de los contratos con las universidades es que hay formas de contratación vía una suerte de tercerización que se hace contratando universidades para que hagan determinados estudios, relevamientos. Sí, eso sucede mucho en la parte económica de la administración nacional, lo que tiene que ver con producción, lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía, es quienes contratan de esa manera. La presencialidad en el Estado Nacional está casi en el 100% desde hace tiempo. Hay otros sectores que no tienen mucha presencialidad. Al sector privado no ha vuelto, muchas de las grandes compañías del sector privado todavía están con un sistema mixto, ¿no? Pero de lo público, lo judicial, por ejemplo. Ah, no tiene presencialidad. No tiene 100% de presencialidad. Mirá, bueno, mientras tanto siguen buscando en realidad para detener a Gastón Mercanzani. Mercanzani es la persona que le arrojó una botella de agua a Javier Milei, que terminó impactando sobre uno de los custodios de la Policía Federal que custodiaba el tránsito de Milei y su hermana en un auto decapotable desde el Congreso a la Casa Rosada. Esta persona fue detenida por la policía de la Ciudad de Buenos Aires durante los actos, le labraron un acta, pero lo dejaron ir porque no sabían en aquel momento que era el responsable de haber arrojado la botella. Waldo Wolf lo explicaba de esta manera. Alguno lo había abuchado, lo detuvieron, le tomaron los datos y se labra un acta. Nosotros tenemos una manera de labrar el acta contraccional rápidamente y además de manera virtual, y se le tomaron los datos. Bueno, no se lo pudo dejar detenido porque no había motivo. O sea, se lo detuvo como sospechoso en flagrancia porque había elementos para sospechar, pero nadie dijo tiró una botella, no se le encontró ningún elemento y el hombre siguió su curso. Ahora, cuando con el correr de las horas tuvimos acceso a la cámara, cotejamos la cámara con la persona a la que le habíamos labrado un acta en flagrancia por sospechar de algún ilícito, y en ese momento lo constatamos y, aparentemente coincidirían. Eso lo tiene que determinar la justicia. Bien, está interviniendo el juez Ariel Lijo. Se trata de una persona de militancia asociada al kirchnerismo. Sí. Hay muchas fotos en sus redes sociales que lo muestran en distintas situaciones con dirigentes del kirchnerismo. Se enojó Patricia Bullrich porque no lo dijo públicamente. La ministra de Seguridad Nacional entendió que el de la ciudad, que eres Wolf, debieron haberlo detenido, tenerlo más tiempo detenido hasta que se constatara efectivamente si había sido el del botellazo. Pero bueno, la causa ahora está en manos del juez Ariel Lijo. Hoy va a tener la primera prueba el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional respecto de que hacen frente a una manifestación callejera. Va a ir la corriente clasista y combativa de Alderete a manifestar frente al Ministerio de Trabajo ahí en Alem a media mañana. Mientras tanto, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, asumió con un reclamo de fondos para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la que proporcionalmente menos recursos recibe de la coparticipación. Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia. Aportamos casi el 40% de la coparticipación, recibimos poco más del 20%. Suele decirse con razón que en la provincia faltan escuelas, faltan asfaltos, faltan hospitales, faltan trenes, falta tanto. Pero lo que no se dice es que lo que sin duda falta en la provincia
son buena parte de los recursos que produce y aporta al sistema de la coparticipación. Bueno, va a ser un factor de tensión muy importante porque además es el principal dirigente opositor del kirchnerismo que queda gobernando la provincia más importante y más poblada de la Argentina. Sí. Y efectivamente es una provincia muy dependiente de los giros del Tesoro Nacional, lo cual, siendo Milei el presidente y Kicillof el gobernador, va a ser un factor de tensión. Habló respetuosamente, muy respetuosamente del triunfo electoral, dijo, todo el mundo sabe que no estamos de acuerdo, pero respetamos esto. Lo que se preguntó Kicillof es si el ajuste que se votó para la política, ¿qué va a pasar una vez que impacte sobre las personas? También respecto a que el ajuste va a impactar de otras maneras, pero celebró un gesto pacificador de Milei cuando llamó por teléfono a Juan Grabois, el militante que había sido de la corriente de la economía popular, que había sido agredido aquí en la ciudad de Buenos Aires mientras tomaba un café con su padre. Kicillof quiso destacar este gesto de Javier Milei. Semejantes discursos generaron un pesado clima de conflicto y estigmatización durante este último tiempo. Celebro algunos gestos pacificadores que tuvo estos últimos días el nuevo presidente, pero expreso mi enérgico repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre los argentinos. Bueno, hay una responsabilidad grande de los dirigentes políticos de bajar un poco el clima. Yo creo que Milei tuvo un gran gesto al llamar a Grabois. Grabois, de alguna manera, se lo reciprocó ayer cuando sacó un tuit diciendo, ante la detención, la búsqueda, en realidad, pues no lo detuvieron todavía, del dirigente del kirchnerista que arrojó el botellazo, dijo, con las botellas no es por ahí, es una canallada, eso no se hace. Fue muy contundente también en eso Grabois ayer. Menos responsable me parece la postura de Luis Majul, escuchen, alentando la posibilidad de un enfrentamiento de repartidores tipo Rappi versus piqueteros cortando la calle. La mayor preocupación hoy de Patricia Bullrich y de todo el ámbito de la seguridad, que los Rappi, ante la decisión de algunos referentes sociales de volver a cortar la calle, salgan a enfrentarlos. ¿Se entiende lo que digo, no, Luis? Estoy hablando en términos estoy generalizando, Luis. Tienen miedo de que los Rappis salgan a atacarlo porque quieren correr a los de la calle. No quieren que se interrumpa más la calle. Hasta ahora no habían reaccionado. Ahora se sienten, yo te diría, empoderados y envalentonados para hacerlo. ¿Se entiende, Luis? ¿Se entiende? O sea, la idea de que los orcos también, ¿no? O sea, de lanzar a los Rappi contra los orcos, un poco lo que había dicho Mauricio Macri, ¿no? Los jóvenes empoderados por Milei saliendo a combatir los orcos, que es este ejército de fantasmas que por la calle. Bueno, yo digo, de verdad, me parece que ha sido mucho más prudente Milei, Grabois y Kicillof hasta ahora que todo esto, que este tipo de agitación. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud y los integrantes de Naciones Unidas que entraron en las últimas horas a la Franja de Gaza después de 2 meses de represalia de parte de Israel por el ataque sufrido el 7 de octubre, dicen que la situación es devastadora y que se han encontrado con una situación realmente muy dramática. El director general de la Organización Mundial de la Salud decía lo siguiente. It's obvious to say that the impact of the conflict on health is catastrophic. Es muy obvio decir que el impacto del conflicto en la salud ha sido catastrófico. Health needs have increased dramatically. Las necesidades de la salud se han incrementado dramáticamente. Of the health system has been reduced y la capacidad del sistema de salud para responder a esta emergencia se redujo 1/3, o sea, se aumentó muchísimo la necesidad y se redujo muchísimo la capacidad del sistema de salud en la Franja de Gaza para responder. As more and more people move to a smaller and smaller area, en la medida en que cada vez más gente se tiene que ir de donde están y van ocupando un espacio cada vez más chiquito, combined with the lack of adequate food, se produce un hacinamiento combinado con una falta de alimentos, shelter and sanitation, refugio. Are creating the ideal conditions. Esto está generando condiciones ideales para la propagación de enfermedades y tenés un sistema sanitario cada vez más colapsado.